Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Estamos en Bolonia, Italia. Bolonia es una ciudad del norte de Italia, capital de la ciudad metropolitana homónima y de la región de Emilia-Romagna. Ocupa una superficie de 180 km², a una altitud media de 54 metros sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades históricas mejor conservadas y tiene el segundo casco antiguo medieval más grande de Europa. Bolonia, ciudad de arte, cultura y comercio. Bienvenidos a Bolonia. La Plaza Mayor es la plaza principal de la ciudad de Bolonia. Tiene 115 metros de largo por 60 metros de ancho. Está rodeada por importantes edificios, como el Palacio del Podestà, el de Rienzo, la Basílica de San Petronio, el Palacio de los Bancos, el de los Notarios y el Palacio de Arcusio. El Palacio de Arcusio, sede del gobierno de la ciudad desde el año 1336, es un conjunto de edificios añadidos a lo largo de los siglos. A mediados del siglo XV, al inmueble se le añadió un reloj en la torre de Arcusio y un carrusel con autómatas de madera, renovado en 1796. Se pueden visitar una sección de salones, logias y capillas. En la planta superior están las colecciones municipales de arte. La Plaza de Neptuno era creada en 1564 para acoger la estatua de Neptuno, símbolo del poder papal. Es obra del escultor flamenco Jan de Bolonia, según un proyecto de Tommaso Laurenti, realizada en mármol y bronce. El antiguo mercado del Cuadrilátero es un espacio localizado en el centro histórico de Bolonia. Es una tradición artesanal, mercantil y comercial que se remonta a la Edad Media. El Santuario de Santa María. En el interior de este templo de estilo barroco, dominado por una cúpula, está la obra Lamentación sobre Cristo muerto, data del siglo XV. Es una de las representaciones más universales del dolor. Frente a ella, los visitantes casi pueden oír los gritos desgarradores, el llanto desesperado y la angustia frente a la muerte. El Museo Cívico Arqueológico, albergado en el Palacio Galvani del siglo XV, abrió a las visitas en 1881. Es uno de los museos más importantes de la ciudad de Bolonia. La Galería Nacional de Arte de Bolonia se alberga dentro del antiguo noviciado jesuita de San Ignacio, que data de 1600. La galería abrió al público en 1885 y ha sido totalmente renovada en 1997. Su colección incluye pinturas del siglo XIV al siglo XVIII, así como obras de algunos de los artistas italianos más relevantes. Además de contar con la exposición permanente, también acoge exposiciones temporales de mediana y gran escala, actividades educativas, seminarios y conferencias.
La ventana al canal, conocido como la Pequeña Venecia. Mirando entre los edificios se puede ver uno de los pocos tramos de agua que no ha sido tapado entre principios del siglo XX y la posguerra. El canal de los Molines es la continuación del canal de Reno. Durante gran parte de su recorrido está encerrado entre las casas, como se puede observar desde la ventanilla. En el pasado permaneció oculto a la vista durante mucho tiempo. Las dos torres son todo un símbolo de la ciudad de Boulogne. Son las dos más famosas que aún hoy continúan en pie, situadas en el centro de la ciudad, actualmente cerrada al público por obra. La Basílica Santuario de San Esteban, también conocida como las Siete Iglesias. Esto es debido a que está compuesta por la unión de varios edificios, erigidos en épocas diferentes. Se cree que fue edificada por Petronio, sobre las ruinas de un templo pagano anterior. Cerca de este, más tarde, se colocó una reproducción del Santo Sepulcro de Jerusalén y junto a la capilla con los restos de los promotomártires boloñeses Vitales y Agrícola, unos edificios erigidos por los benedictinos entre los siglos X y XIII. Actualmente quedan 4 iglesias. El complejo cuenta con un museo desde finales del siglo XIX. El Museo Internacional y Biblioteca de la Música se creó en 1959. Lleva su nombre actual desde el 2004. Fue trasladado hasta el Palacio Sanguinetti. En sus salas se pueden admirar increíbles decorados, uno de los mejores ejemplos de decoración neoclásica. El museo cuenta con una de las colecciones más prestigiosas de los siglos XVI al XVIII. En cuanto a instrumentos musicales, manuscritos, partituras musicales, cartas, etc. La Catedral Metropolitana de San Pedro es la catedral de la ciudad. Tomó el título de metropolitana en 1582. El templo data del siglo X. A lo largo de la historia ha sufrido cambios hasta alcanzar su aspecto actual. El Palacio Archiginnasio fue Carlo Borromeo, legado pontificado de Bolonia, quien decidió concertar las clases universitarias en un único espacio. Carlo encargó al arquitecto Antonio Morandi el diseño del edificio, sede de la universidad hasta el año 1803. Parte de este edificio está ocupado por la biblioteca del siglo XIX. Acoge más de 800.000 obras. Ojo, solo es accesible a investigadores. Durante la visita podrá acceder al anfiteatro anatómico. Fue construido en 1637, obra del arquitecto Antonio Paolucci, para acoger las clases de anatomía, y a 2 aulas magnas, utilizadas por los artistas y los juristas. La Basílica de Santa María de los Sirvientes, Basílica Católica Romana, comenzada a construir en 1345. Fue ampliada en 1383 por Andrea de Faenza. El pórtico lateral se le atribuye a Antonio de Vicento. El templo es un ejemplo de arquitectura gótica. El Museo Cívico de Arte Industrial y Galería Davia Bargelleni, alojado en la planta baja del Palacio Davia, edificado en el siglo XVII, considerado como uno de los edificios civiles más importantes de Bolonia. El museo abrió al público en el año 1924. Cuenta con una pinacoteca y las colecciones de arte industrial. El Museo Cívico Medieval. Desde 1985, el museo se encuentra en el Palacio Ghislardi, dedicado a la Edad Media. El Museo de Arte Moderno de Bolonia es sede de la Galería de Arte Moderno de Bolonia. También incluye el Museo y Casa Morandi. El museo está alojado en el antiguo horno de pan. En su visita se recorre la historia del arte italiano, desde la segunda posguerra hasta la actualidad. Además de contar con la colección permanente, organiza exposiciones monográficas dedicadas a relevantes artistas italianos y extranjeros. Desde el año 2012, de forma temporalmente, acoge las colecciones del Museo Morandi, colección dedicada al pintor Giorgio Morandi, donada en parte por su hermano. En Bolonia se pueden ver torres, murallas y puertas de la Edad Media.
De las 12 antiguas vías originales de acceso a la ciudad, ahora solo quedan 10, cada una con su propia historia y secreto. La Puerta Zaragoza. Esta puerta pertenece al tercer y último círculo de muralla de la segunda mitad del siglo XIII. El complejo se vio modificado con el añadido de 2 torres circulares por el ingeniero Enrico Brunetti Rodati, 1857-1859. Aquí está el Museo Beata Virgen de San Lucas, creado para valorizar el patrimonio devocional, histórico, artístico y cultural, vinculado a la imagen de la Virgen con el Niño, San Lucas. Asimismo alberga una colección de Antonio Brighetti, dedicada a la Virgen. El Santuario de San Lucas es un santuario dedicado al culto católico mariano. Ya desde el año 1100 se habla de una ermita localizada en esta colina, en la que se había instalado un ermitaño, Eutemio, que había venido de Constantinopla. En 1149, la ermita pasó a 2 hermanas, Azolina y Vice. A las 2 hermanas se unieron otras jóvenes que deseaban vivir una vida de oración. En el año 1741, con el consentimiento del ayuntamiento y de muchos devotos de benefactores, se comenzó la obra de edificación del santuario, en la forma que hoy podemos ver, según un diseño de Carlo Francesco Dotti. La obra estaba casi terminada y en 1757 se colocaron los cimientos de la fachada con las tribunas laterales. El edificio, de planta circular, tiene una sola nave. Las pinturas del interior son de la escuela boloñesa del siglo XVII. El Museo Ducati hace un recorrido por la historia de la empresa Ducati, a lo largo de 4 recorridos diferentes. Momentos Ducati, los orígenes, la historia de las motos de carrera y la historia de Ducati en competición, que guían al visitante desde su origen hasta la actualidad. ¿Te gusta viajar por el mundo? ¿Quieres acompañarnos? Puedes hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube y X, el antiguo Twitter.